Lo que estás a punto de escuchar no te lo van a decir en los noticieros, no te lo van a explicar en las universidades, y mucho menos te lo van a reconocer los políticos. Estados Unidos no está siendo llevado al socialismo por la fuerza, está siendo reeducado, fragmentado y reprogramado. Y una de las principales puertas de entrada no es Rusia, no es China. Es una narrativa identitaria importada desde México, envuelta en victimismo histórico y financiada desde dentro del propio sistema estadounidense. Hoy vamos a hablar claro, cómo el discurso mexica se convirtió en una herramienta ideológica, qué leyes y universidades lo impulsan y por qué esto no es accidental. Durante décadas, Estados Unidos fue el ejemplo de lo que pasa cuando el esfuerzo individual, la ley y el libre mercado funcionan juntos. Pero hoy vemos algo distinto. Ciudades colapsadas, fronteras abiertas, jóvenes adoctrinados y un Estado cada vez más grande. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue planificado, justificado y normalizado. Y para lograrlo, se necesitaba una narrativa emocional poderosa, la del pueblo oprimido, que debe ser compensado, no con oportunidades, sino con privilegios políticos permanentes. El movimiento chicano original buscaba reconocimiento cultural, no socialismo. Pero en los años 70 y 80, algo cambió. Universidades como UCLA, UC Berkeley y la Universidad de Texas comenzaron a introducir los llamados Chicano Studies, basados no en historia objetiva, sino en teoría marxista, lucha de clases y resentimiento histórico. Aquí aparece el concepto de Aztlán, presentado no como mito cultural, sino como argumento político. Este territorio nunca debió ser estadounidense. Este mensaje fue amplificado por profesores formados en marxismo cultural, financiados con dinero público, y protegidos por la excusa de la libertad académica. El resultado, una generación educada para ver a Estados Unidos no como oportunidad, sino como enemigo. Hoy, esta ideología ya no vive solo en las aulas universitarias. Hoy está escrita en leyes, reglamentos, presupuestos públicos y políticas oficiales. Y eso la hace peligrosa, porque cuando una idea se convierte en política de Estado, deja de ser opinión y pasa a ser imposición. Veamos ejemplos concretos. California, California, es el laboratorio ideológico más avanzado de Estados Unidos. Desde 2021, el Ethnic Studies Curriculum es obligatorio en escuelas públicas. No es una clase de historia neutral, es un programa construido sobre teoría crítica de la raza, marxismo cultural y activismo político. En estos contenidos se enseña que el capitalismo es inherentemente opresivo. El mérito individual es un mito. Estados Unidos fue fundado exclusivamente sobre racismo y explotación. No se enseñan logros, equilibrios ni contexto histórico. Se enseña culpa colectiva. Y cuando educas a un niño para que odie el sistema que lo sostiene, lo estás preparando para aceptar cualquier alternativa, incluso una peor. Nueva York y Chicago. Estas ciudades se autodenominan santuarios, pero en la práctica ignoran deliberadamente leyes federales de inmigración, no cooperan con autoridades federales, liberan personas con antecedentes y utilizan fondos públicos para sostener estructuras paralelas al Estado de Derecho. ¿El resultado? Saturación de servicios públicos, inseguridad, mayor dependencia del gobierno local. No es compasión, es cálculo político. Más personas dependientes del Estado significan más votos para políticas estatistas. Eso no es humanismo, eso es ingeniería electoral. DACA se presentó como una solución temporal. Pero más de una década después, sigue sin resolverse legalmente. ¿Por qué? Porque políticamente conviene no resolverlo. Mantener a millones de personas en un limbo legal permite movilización política constante, chantaje emocional, uso electoral del miedo. No se integra plenamente, no se regulariza de fondo, se administra el problema para beneficio político. Eso no es justicia,
Eso es manipulación. Universidades como Stanford, Harvard y Columbia. Aquí se forma la élite política y cultural del país. Y aquí el adoctrinamiento es más sofisticado. No dicen, queremos socialismo. Dicen, abolir la policía, reimaginar la economía, justicia redistributiva, economía postcapitalista. El lenguaje es suave. Las consecuencias, no. Estas universidades reciben miles de millones en fondos públicos y privados, pero producen graduados que desprecian el sistema que los financió. Eso no es pensamiento crítico. Es ingratitud ideológica institucionalizada. Todo esto responde a una sola narrativa central. El Estado sabe mejor que tú. El colectivo está por encima del individuo. La libertad debe ser regulada. Y la obediencia debe ser moralizada. Ese no es el sueño americano. Ese es el camino al control. Si esta tendencia continúa, el futuro no es una incógnita. No hay que imaginarlo. Ya ocurrió antes. Y ocurrió siempre siguiendo el mismo patrón. Primero viene el discurso moral. Esto es por justicia. Esto es por igualdad. Esto es por inclusión. Luego vienen las políticas, más impuestos temporales, más programas de emergencia, más regulaciones necesarias. Y finalmente llega la consecuencia: menos crecimiento, menos innovación, menos libertad real, más impuestos, más dependencia del Estado, menos clase media. Porque la clase media es el mayor enemigo del socialismo. Es independiente, no depende del subsidio, piensa por sí misma. Por eso siempre es la primera en desaparecer. Lo que sigue es la fragmentación social. La sociedad deja de organizarse por valores compartidos y pasa a dividirse en grupos identitarios, étnicos, ideológicos, culturales, sexuales. Cada grupo compite por beneficios, subsidios y privilegios. Ya no importa producir, importa reclamar. El voto deja de ser una decisión racional y se convierte en una transacción emocional. Vota por mí y te protegeré. Vota por mí y te daré más. Eso no es democracia sana. Eso es clientelismo moderno. ¿Te suena conocido? Es exactamente el modelo que destruyó América Latina. México con su estatismo crónico, Argentina con su inflación permanente, Venezuela con su colapso total. Todos comenzaron igual, no expropiando de golpe, sino normalizando la dependencia, prometiendo dignidad desde el Estado y quitándola del individuo. Ahora ese mismo modelo se está exportando a Estados Unidos, pero con un giro más peligroso. Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Si se paraliza, arrastra al resto. Y no será Venezuela mañana. Será algo peor. Un país con recursos, con tecnología, con poder militar, pero incapaz de decidir, incapaz de reformarse, incapaz de corregir el rumbo, porque cualquier intento será tachado de opresión. Un país poderoso, pero paralizado. Y cuando una nación poderosa se paraliza, el vacío no queda vacío por mucho tiempo. Esto no se combate con censura, porque la censura siempre termina volviéndose contra quien la usa. Esto se combate con claridad, firmeza y principios, con ideas más fuertes que la ideología. Primero, educación basada en hechos, no en adoctrinamiento. La educación debe volver a enseñar historia completa, no fragmentos ideológicos. Estados Unidos no es perfecto, ninguna nación lo es, pero también es el país que más inmigrantes ha sacado de la pobreza, el que más innovación ha producido y el que más oportunidades reales ha ofrecido. Cuando se elimina ese contexto y solo se enseña culpa, no se forma pensamiento crítico, se forma resentimiento. Educar no es decirle a un joven qué pensar, es enseñarle cómo pensar. Segundo, defender fronteras no es racismo, es soberanía. Toda nación seria tiene fronteras. Sin fronteras no hay ley, y sin ley no hay derechos. Defender fronteras no es odiar al extranjero, es proteger al ciudadano, es proteger al inmigrante legal. La izquierda ideológica convirtió la frontera en un tabú porque sabe que sin control
el Estado crece, la dependencia aumenta y el caos se normaliza. Eso no es compasión, es irresponsabilidad política. Tercero, rechazar la idea de que el Estado es el salvador. El Estado no crea riqueza. El Estado administra lo que otros producen. Cada vez que el Estado promete resolverlo todo, termina controlándolo todo. La historia es clara. Más Estado significa menos iniciativa, menos libertad y menos prosperidad a largo plazo. La ayuda debe ser temporal y focalizada, no permanente y masiva. Porque cuando la ayuda se vuelve estilo de vida, la dignidad desaparece. Cuarto, exigir que las universidades rindan cuentas. Las universidades no son templos sagrados. Reciben fondos públicos. Influyen en millones de jóvenes. Por lo tanto, deben rendir cuentas. Libertad académica no es adoctrinamiento político unilateral. Si una universidad solo permite una ideología, no educa, milita. Y una sociedad que financia su propio adoctrinamiento está cavando su propia tumba intelectual. Quinto, romper el silencio. El socialismo moderno no avanza por debate. Avanza por miedo. Miedo a ser cancelado. Miedo a ser señalado. Miedo a hablar. Pero cuando la mayoría guarda silencio, las minorías radicales dominan el discurso. Hablar no es extremismo. Pensar distinto no es odio. Cuestionar no es delito. El silencio es el mejor aliado del socialismo porque le permite avanzar sin resistencia. Estados Unidos no está en peligro por su diversidad. Está en peligro por una ideología que usa esa diversidad como arma política. México, España, Colombia y toda América Latina ya vivieron esta historia. Y saben cómo termina. La pregunta no es si esto puede pasar. La pregunta es si esta vez se va a permitir. Si este video te incomodó, es porque dice algo que muchos prefieren no escuchar. Comparte este mensaje, suscríbete y deja tu opinión.